¿Cómo están, amigos? Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno llegar a un programa más de A Corazón Abierto. Y como siempre, con mucha expectativa, mucha expectativa. Tenemos a un amigo, a un hombre de Dios que realmente es un ejemplo, una inspiración para muchas personas y que ha sido un padre, un mentor, alguien que ha marcado un camino para muchos. Así que espero poder tenerlos, como siempre, ahí pendientes en la pantalla. Hoy quiero contarles que vamos a estar charlando de actualidad, vamos a estar charlando acerca de la vida cristiana, vamos a estar charlando acerca de la familia. Tenemos un programa exquisito por delante, un programa transformador, de mucha bendición, así que quédate ahí, compartilo. Siempre te digo que lo compartas, ¿por qué? Porque al compartirlo vos estás siendo parte de un milagro. Vos no sabés lo que Dios puede hacer a través de una palabra. Hoy Oscar también nos va a estar trayendo una palabra. Vos no sabés lo que Dios puede hacer a través de ese compartir que vos vas a estar haciendo. Así que te animo a ser parte de esta bendición que el Señor quiere tener con muchas personas, a que te conectes, le avises a tus amigos para que sean parte. Así que yo quiero invitar ahora mismo al pastor Oscar Afres, un amigo ya de muchos años. Oscar, Dios te bendiga, qué bueno tenerte en A Corazón Abierto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Walter? Una alegría estar con vos, ¿eh? Siempre que nos vemos y nos reunimos y charlamos, una alegría muy grande, ¿eh? Gracias por invitarme. Para mí también es una bendición, Oscar. Vos sos un hombre al que admiro, un hombre... no es fácil, Oscar, encontrar hombres que gocen de tantos años de buen testimonio, de esfuerzo, de trabajo, y la verdad es que justamente, ¿no? El corazón de este programa se trata de eso, Oscar, se trata de poder conocer historias de hombres de Dios que están dejando un legado, que están dejando un ejemplo a seguir, que han construido una familia en donde el Señor reina, donde el amor de Dios se expresa. Todo eso que estamos necesitando en el mundo de hoy, ni nada más ni nada menos, Oscar. ¿Cómo estás viendo esto que te cuento? ¿Verdad que no es tan fácil hoy para la familia esto, no? Y la verdad que son tiempos complicados, ¿no? La Biblia nos advierte, el Señor Jesús, el apóstol Pablo advirtieron que iban a venir momentos tan confusos, tan oscuros, tan peligrosos. Lo que pasa que uno lo imaginaba, pero la realidad, la ficción superó la realidad, ¿no? Son tiempos muy difíciles. Desde cuando comenzamos la obra, siendo muy jóvenes, con mi esposa y un grupo de hermanos en mármol, hace más de 34 años comenzamos a trabajar en mármol, y era otro mundo y era otro país, ¿no? Y aún era otra vivencia de la iglesia del Señor. Y ha cambiado mucho todo, y bueno, son nuevos desafíos, y yo sigo teniendo la misma expectativa de antes, de siempre. Qué lindo, qué lindo. De que Dios va a sorprendernos. Qué lindo. Oscar, y ya nos están escuchando muchas personas, entre ellas, por ejemplo, el pastor José Favela de Estados Unidos, bueno, personas de mármol, muchos amigos, pastores que se van sumando, y esa es la idea, ¿no? Very good time, muy buen tiempo, dice el pastor Favela de Estados Unidos. La verdad que qué lindo, José, esto, ¿no es cierto?, de poder conectarnos, de poder conocer historia. Vos hablabas que hace más de 34 años comenzaste la obra en mármol, y yo he tenido la bendición de ir a predicar y de estar ahí con el grupo HDN, que en tu rato nos vas a contar un poco de eso también. Y la verdad es que lo que han edificado es maravilloso, Oscar, porque han edificado una iglesia que ha perseverado a lo largo del tiempo, una iglesia que procura agradar a Dios en cada cosa, que procura ser obediente. Han salido pastores de los lomos de ustedes. ¿Qué fue lo que los llevó a abrir esta obra en mármol? Hace unos días estaba reunido con unos jóvenes y les comentaba, ¿no? Fue el Señor, fue realmente el Señor. No había otra posibilidad. Cuando yo cuento y le digo a todos los que inician algo en el Señor, cuando uno empieza no se da cuenta lo que está pasando. Cuando pasan los años
uno va tomando dimensión del tiempo que le tocó vivir, ¿no? Por eso siempre le digo a todos, especialmente a los que son jóvenes y que empiezan alguna tarea en el Señor, algún servicio, ministerio, que valoren y disfruten cada momento, porque la iglesia hace historia en la tierra, ¿no? Wow, qué lindo lo que estás diciendo. Cuando hablo de iglesia no digo templo, digo de hermanos, de gente, ¿no? De la comunidad, de fe. Y a veces no nos damos cuenta de eso. A mí me pasó, yo me di cuenta de algunas cosas y otras con el tiempo me fui dando cuenta. Y el otro día reunido con jóvenes les comentaba, realmente un día antes que empezamos la obra en mármol no sabíamos que íbamos a empezar la obra en mármol. Pero Oscar, yo te conozco y vos sos un apasionado del Señor, un apasionado no solo del Señor, sino un apasionado de la obra. Y verdad que a veces lo único que Dios necesita para usarnos poderosamente es nuestra disposición y nuestra pasión, ¿o no? Sí, sí, es así. Sí, si querés te cuento un poquito mi historia rápidamente para que escuchen también todos. Por favor. Rápidamente, yo conozco al Señor a los 21 años y lo busqué porque me hacía preguntas, trabajaba y estudiaba en la facultad y me preguntaba cosas existenciales, ¿no? Quería saber cuál era la verdad, estuve metido leyendo cosas de parapsicología, y bueno, en cosas así esotéricas también, buscando cuál era la verdad, mirando la política también en ese momento, pero no encontraba respuesta, me hacía preguntas, era muy jovencito y me venía haciendo preguntas de para qué era la vida, para qué estábamos acá y qué sentido tenía la vida. Me hacía esas preguntas ya de 18, a los 18 años. Preguntas, Oscar, que hay hoy muchos jóvenes, inclusive personas de muchos años, que se hacen. ¿Cuál es la verdad? Claro. ¿Para qué estoy acá, no? Sí, sí, ¿cuál es el objetivo? ¿Tengo que ser bueno o tengo que ser malo? Al lado mío pasaron mucha gente. Yo me crié en mi adolescencia y mi juventud, fue en la época de la dictadura militar, así que pasaban gente que estaban en los grupos subversivos. Bueno, había un montón de posibilidades donde un joven podía engancharse buscando ese objetivo, pero bueno, nada de eso me llenó. Y hoy me acordaba y lo cuento rápidamente. Me tuve una experiencia antes de conocer al Señor, poquitos meses antes, estaba yo con ese vacío, esa necesidad de encontrar algo que no sabía qué era. Había sido practicante católico hasta los 10, 11 años y después me hice semi-ateo, digo yo. Y estaba en un boliche en Banfield, muy conocido años atrás, con unos amigos y algunos familiares míos, primo y hermano menor mío, y estaba en ese boliche, fuimos a bailar, bueno, lo que hace un joven, y tuve una experiencia ahí que después me di cuenta que fue sobrenatural en medio del boliche, música fuerte, ruido, luces, y en un momento algo me hizo recostarme sobre la barra, y estaban mis amigos, éramos un grupo grande, 8 o 10, no me acuerdo cuántos. Y en un momento quedé en medio del aturdimiento, porque bueno, en un boliche hay aturdimiento, ¿no? Creo que ahora es 10 veces peor. Luces, alcohol, la música fuerte. Algo me hizo recostarme y empecé a mirar a la gente y me empecé como a ir y miraba a los jóvenes y varios que yo conocía y me venía como una reflexión, hasta un discernimiento. No era cristiano. Y miraba a uno y decía, pero yo lo veo contento, saltando acá, y después lo veo en la semana que está siempre deprimido. Y aquella chica se hace la linda y en la semana también está desanimada. Y empecé como así a detectar lo que le pasaba y digo, yo no puedo estar, esto es una fantasía, esto es escaparse, yo no quiero esto. Y llegó un momento que me enojé tanto en esa reflexión que agarré y me fui del boliche. Y todos mis amigos me siguieron, les interrumpí la noche. Y me volví enojado a mi casa. Y me preguntaban, ¿qué te pasa? Y digo, no, yo acá, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo tiempo. Y no me daba cuenta. A los pocos meses, buscando y indagando, y bueno, conocí a Jesús, y ahí me di cuenta que fue como una luz. O sea, yo creo que Jesús puede iluminarnos en cualquier lugar. No estaba en una reunión de una iglesia.
Estaba en un Ahora, lugar algo lo muy que lejos. contás, Oscar, porque vos estabas buscando la felicidad y la plenitud y las respuestas a tu vida en lugares equivocados, ¿no? Y hay mucha gente hoy, Oscar, que busca ese significado de vida, busca encontrar lo que lo llene, pero quizás están en los lugares equivocados, ¿no? Sí, sí, es así. Pero ¿cómo es el Señor? Que aunque uno vaya a esos lugares equivocados, si uno busca, por eso yo digo, la gente tiene que buscar, Dios lo va a encontrar y te vas a encontrar con Dios y en cualquier lugar Dios te va a hablar. No era ese, digo, no era un retiro espiritual donde Dios me hablaba, fue en un boliche donde empecé a darme cuenta que, empecé a intuir que había algo más, sin saber nada. En ese Wow. interín se convierte mi madre, que era una mujer deprimida, había quedado viuda, mi padre había fallecido joven, y estaba deprimida y se quería quitar la vida, y bueno, tuvo un tema con ella así, y ella conoce a Jesús, cambia su vida, nos habla a sus hijos y nos dice, a partir de ese día que le entregó la vida a Jesús, cambió su rostro, bueno, fue impresionante el cambio de ella, y yo dije, que acá hay algo concreto, ¿no? Siempre me gustó ver lo concreto, no me gusta el palabrerío sin sentido o Wow. argumentaciones huecas, ¿no? Sino que algo tenga sentido, lo que si proponemos algo que haya un resultado que avale eso. Bueno, empecé a ver que el cambio rotundo en ella y dije, epa, acá hay algo que yo no conocía, porque los cristianos evangélicos para mí eran locos en ese momento, y, pero me di cuenta que esos locos, en un momento que mi madre quedó sola, la única persona que se acercó fue una cristiana de esas locas, que le predicó y se convirtió al Señor y que empezó a pedir oración en una iglesia por mis hermanos y por mí. Y bueno, después mi hermano menor y yo conocimos al Señor también, ¿no? Y a través nuestro, un montón de familiares, amigos, gente conocida se fue entregando al Señor. Y así que Wow. a los 21 años conocí a Jesús. Y lo conocí en una iglesia bautista, que en ese momento no estaba renovada, pero que me recibieron con tanto amor, con tanta alegría, y realmente me contuvieron. Yo tenía 21 años, había perdido a mi padre hace un año, con mi padre no tuve una buena relación por su carácter y varias cosas que hizo en la vida, así que desde los 12 años no tuve buena relación con él, fue muy mala. Y así que también quedé como huérfano en el sentido Wow. de padre, ¿no? De no tener a Claro. alguien. Por eso a veces digo que a veces soy medio guerrillero, fui medio guerrillero en la vida, por así decir, guerrillero de la vida, ¿no? Porque al no tener a alguien que te guíe, me tuve que ir haciendo medio solo, y la Claro. iglesia aportó pastores que me ayudaron en mi juventud, con sus consejos, su ejemplo, me ayudó mucho, fueron una guía Wow. para mi vida. Ahora me impresiona, Oscar, la palabra de Dios dice que para Dios es lo mismo la luz que las tinieblas. Y ¿Mm? me impresiona cómo Dios te fue a tratar en un medio de un baile, en un lugar donde había alcohol, música que aturdía. Me impresiona lo increíble que es nuestro Dios, ¿no? Cómo Sí, sí. Dios, cómo Dios dice que en lo mismo leer las tinieblas que la luz. Si Dios te quiere sacar de las peores tinieblas, te va a sacar como si fuera la luz del día, ¿no? Y me impresiona también otra cosa, Oscar, cómo Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, nosotros respondemos a ese querer y se puede transformar en una revolución, porque a partir de tu conversión al Señor, yo podría decir que miles de vidas fueron afectadas. De hecho, mi vida ha sido afectada por tu ejemplo, por tu testimonio. Digo, qué poder tiene el Evangelio, la palabra? ¿No? Una de las preguntas que te iba a hacer justamente era, ¿qué es el Evangelio para vos? Y es todo. El Evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias que Jesús vino a salvarnos y a ser el Señor de nuestras vidas, ¿no? Y eso lo vengo experimentando desde ese día, desde ese 4 de marzo de Wow, 1979. No me olvido más de esa fecha, en el cual conocí al Señor, le entregué mi vida. Y bueno, ese día yo siempre digo, ese día yo tuve una lucha cuando el pastor
mi primer pastor, Ricardo de León, un hombre apasionado por Dios, yo aprendí de él también de la pasión por el Señor. Él hizo la invitación para ver quién quería recibir a Jesús, y yo estaba en esa reunión ese domingo, y tuve una lucha. Siempre cuento que escuché dos voces, una voz que me decía, no te muevas y no te levantes, y otra voz que me decía, levantate y ponete de pie. Y el pastor hacía la invitación, el que quiera entregar la vida a Jesús, que se ponga de pie. Yo estaba con esa lucha, y sentí que algo me empujó y me puse de pie, y sentí que salían dos cosas feas de mi vida, muy oscuras. Y vinieron dos cosas que trato de cuidarlas siempre, que es una alegría muy grande y una visión de la vida distinta, ¿no? Una esperanza y una expectativa. Yo salí de esa iglesia ese domingo a la noche y salí como en el aire. Y siempre digo, era como que en mi vida yo miraba por una ventana y veía algo desértico. A partir de ese día, esa misma noche, es como que la ventana de la vida cambió y era un lugar hermoso. Arroyos, pájaros, ríos, montañas. Y me fui en el aire hasta mi casa. A tal punto que al otro día llamé a mi mejor amigo, lo senté, mi primera predicación fue ahí, al otro día, el 5 de marzo. Lo senté en el sillón de mi casa y le empecé a contar lo que me pasó a mí, y él decía, bueno, mira, no sé qué te pasó, no sé lo que estás haciendo, pero veo que te hace bien, seguí con eso, me dice. Y ahí empezamos. ¿Cómo callar, Oscar, no? ¿Cómo callar cuando tenés un encuentro tan poderoso con el Señor, donde todas tus preguntas de alguna manera empiezan a ser contestadas, donde ese vacío y esa falta de significado empieza a ser lleno por la presencia y por los propósitos divinos? Vos decías recién, el Evangelio es todo para mí, ¿no? Imagino que la vida cristiana, a contramano de lo que muchos piensan, viste que mucha gente piensa que volverse evangélico es desperdiciar lo mejor de tu vida, es perder, ¿no es cierto?, la diversión. Pero yo te escucho a vos y vos me decís todo lo contrario, ¿no? Tu vida comenzó cuando conociste el Evangelio. Es que es así, la verdad es así. Ahí comenzó mi vida realmente con otra dimensión. Y siempre me vino esa alegría, esa gana de disfrutar la vida con intensidad, y como bien decía vos, Walter, Dios empezó a darme respuesta a través de su palabra frente a inquietudes que tenía, y empecé a entender por qué estamos acá, que no somos una casualidad ni el azar, es Dios que nos creó, que hay un objetivo en la vida, que hay planes de Dios, hay proyectos para cada uno de aquellos que buscan a Dios, de que hay un final feliz, que es estar en la presencia de Él con toda la humanidad, con todos aquellos que le entregan la vida a Jesús, con millones de personas van a ser que vamos a estar allí de toda raza, etnia y nación, alabando a Dios. Así que bueno, fue así y trato de que sea así. Y digo algo, porque uno es pastor y a veces la gente cree, yo siempre digo, no nacimos adentro de un salón de una iglesia, ¿no? Tuvimos una experiencia. Y yo siempre digo, yo no me convertí ni a esa iglesia, ni a la iglesia de hoy, ni al pastor. Me convertí a Jesús. Obvio que estoy en la iglesia porque es el pueblo de Dios y sí, sigo a pastores que me han bendecido, pastores que me pastorearon cuando comencé, pastores amigos, pastores referentes, pero sí siempre le digo a la gente, para que no se equivoque y no ponga la fe donde no tiene que ponerla. La fe no es en los pastores ni en la iglesia. La fe, la esperanza y la expectativa es en el Señor. Lo otro es un regalo de Dios, ¿no? Es el cuerpo de Cristo, es la comunidad de fe que la necesitamos sí o sí, pero seguimos a Jesús. Y eso es muy importante, ¿no? Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Ahí está la plenitud. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida en abundancia. Y no podemos bajar los cristianos de esa barra. Vino a traer vida en abundancia, es vida plena, es vida donde uno disfrute la presencia de Dios, aún en los momentos difíciles de la vida, porque la vida no todo es color de rosas, hay situaciones difíciles que nos afectan a los cristianos, pero ahí está el confiar en Jesús, ¿no? Y en recurrir a su amor. Estás tocando un tema muy puntual ahí, porque nosotros no estamos queriendo decirle a la gente que nos escucha acá
que la vida cristiana, no estamos insinuando que la vida cristiana no tiene sinsabores, fracasos, no, al contrario. Como pastores hemos vivido decepciones, fracasos, dolores, enfermedades, situaciones críticas, no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando que no se compara vivir todas estas situaciones sabiendo que Dios está de tu lado, sabiendo que Dios está con vos, que vivirlas en soledad o vivirlas sin la esperanza. Hoy vos decías algo muy poderoso. Yo ya sé el final de mi vida. Yo solo disfruto el camino y me encanta lo que estás diciendo porque hay mucha gente que está apresurada por ir al cielo. Y la verdad, Oscar, la verdad es que yo ya sé que nos espera la vida gloriosa y eterna que hoy vos nos decías. Pero también Dios, como vos dijiste, nos dio una vida plena acá, Oscar, y a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, me parece maravilloso poder experimentar la paz de Dios y el gozo de Dios, la fuerza que Dios nos da en medio de todo esto. No sé qué pensás. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es verdad que a veces uno cuando mira el mundo y las situaciones te dan ganas de irte con el Señor. Eso nos pasa, creo que a muchos cristianos, ¿no? Pero como decía Pablo también, el apóstol Pablo decía, yo tengo ganas de irme con el Señor, pero por causa de ustedes, la iglesia, me quedo, dice, ¿no? Wow. Sí, yo creo que Oscar, vos sos un tenemos hombre que tiene propósitos muy claros. Porque vos sos un hombre que tiene propósitos muy claros. Yo te conozco hace muchos años y no te he visto perder nunca el enfoque, ¿no? Te he visto siempre con claridad, con convicción, trabajar por el crecimiento de la obra de Dios. De hecho, me gustaría que nos cuentes un poco, porque cada año en tu iglesia reciben a un grupo de entre 12 y 15 jóvenes que vienen de todas las provincias, que vienen de Bolivia, que vienen inclusive de otros lados, donde son discipulados y preparados para las misiones, porque inclusive luego los mandan a Bolivia, los mandan al sur, los mandan a Córdoba. O sea, sos un hombre apasionado por el servicio a Dios, por la obra de Dios. Contanos un poco de este trabajo que están haciendo a través de el discipulado y específicamente del grupo de HLN. ¿Te puedo volver un poquito atrás la historia y ya me meto en HLN? Porque quiero terminar de contarte cómo llegó ese joven que se convierte en la iglesia bautista, cómo llega a abrir mármol, porque quedó un huequito para... Buenísimo. Si te parece, me meto porque HLN tiene que ver con eso también, ¿no? Simplemente digo que desde el día que yo conocí al Señor, empecé a sentir una carga que me emocionaba. Se convertía en una persona y yo me emocionaba, me ponía a llorar, y bueno, empezamos a predicar en el colectivo a la gente, a todo el mundo, nuevito, yo ni sabía, me decían Efesios, no lo encontraba en la Biblia, pero Dios había puesto eso de compartir con la gente. Pero cada vez que había una invitación al servicio, a la consagración, yo sentía algo muy fuerte. Apenas me convertí, empecé a averiguar me enteré que había cristianos de la iglesia bautista en Temperley que no venían más a la iglesia. Entonces yo me fui con algunos jóvenes nuevos también, los fuimos a visitar uno por uno para animarlos a que vuelvan. Wow. Después que pasó el tiempo me di cuenta cuántos habrán sentido avergonzados que unos jovencitos nuevos les venían a decir, volvé a la iglesia, ¿no? Pero bueno, esas cosas que uno no se daba cuenta, las hacíamos por el impacto del Evangelio en nuestras vidas. La pasión por el Señor, eso que estaban experimentando. Sí, fue eso. Y cuando pasa un poco más de tiempo, siento ya algo tenía que definir, había dejado la facultad, iba a definir otra carrera, me había anotado, pero yo sentía que Dios me llamaba a prepararme para ser pastor. A los 2 años de convertido. Y entonces hablo con un pastor, con otro segundo pastor que tuve, porque en la iglesia el primer pastor se había ido, aparece un pastor bastante anciano, y hablo con él y bueno, él me guía y hay toda una situación que me confirma, y en ese entonces, digamos, en las iglesias bautistas, el que quería ser pastor tenía que pasar por el seminario bautista, se tenía que capacitar. Así que ese era el camino, así que dejé una carrera, que tenía muchas ganas de hacerlo, y entendí que tenía que estudiar, así que estudié 4 años, me convertí en el 79, en el 81, en marzo del 79, en marzo del 81 entro en el seminario,
Y bueno, empecé ahí a aprender, fue una bendición estar ahí, mucha parte formativa, teológica, muy fuerte. Bueno, enseñan hasta griego, hebreo, teología, un montón de cosas que me han servido. Pero en el año 83, un año antes de terminar el seminario, yo venía con una búsqueda desesperada porque ocurriera algo más en mi vida, ¿no? Wow. Y me daba cuenta que tenía conocimiento, trabajábamos mucho en distintas iglesias, pero me faltaba un vacío, no sabía qué era. Y por allí algún hermano pentecostal o carismático me decía, necesitas el bautismo A ver, del vos Espíritu estás en una Santo. iglesia tradicional, la iglesia Claro, tradicional es la de antes, ¿no? La iglesia bautista renovada, sino la iglesia bautista de antes, la tradicional, la que mucho de esta experiencia con el Espíritu Santo no se hablaba. Vos exactamente. estabas diciendo inclusive que necesitabas algo más. Sí, no era el único, empezó a haber varios hermanos y hermanas. Y los hermanos que eran pentecostales o de la renovación me decían, necesitas el bautismo en el Espíritu Santo. Y mi frase era, pero yo no quiero hablar en lengua, yo quiero que Dios haga algo acá adentro. Sentí un vacío, algo me daba conciencia de que necesitaba algo muy en lo profundo de mi ser. Así que empecé a buscar. Y donde me decían que pasaba algo extraño, iba, ¿no? Yo trabajaba en la Junta Bautista, estudiaba en seminario bautista, iba a la iglesia bautista, era un buen bautista, ¿eh? Le doy gracias a Dios por esos años porque me formaron y me han dado un montón de cosas que hoy puedo canalizar, ¿no? Pero me faltaba algo más. Y allí es donde yo recibo, buscando, fui por todos lados, por eso digo, el Salmo 42, como el siervo Brahma por la corriente de las aguas y clama por ti, oh Dios, mi alma, bueno, así estaba mi alma y buscaba por donde sea esa cosa que no sabía. Pero sabes que yo creo que hay mucha gente hoy en la iglesia, me encanta lo que estás contando, porque yo creo que hay mucha gente en la iglesia hoy que a pesar de estar en la iglesia y ser parte de una familia espiritual, todavía siguen sintiendo ciertos vacíos, ¿no es cierto? Y creo que quizás tiene que ver con esto que vos estás contando. Y hay que buscar. Yo busqué, iba en esa época que no había remises, no tenía auto, no había wifi, celular, computadora, no había un montón de cosas. A veces andamos a las noches, después de alguna reunión en algún lugar lejano, caminando, tomando colectivos, con peligros y todo, pero era tanta la desesperación que ahí íbamos, ¿no? Hasta que un día, bueno, me pongo de novio con mi señora, con la que hoy es mi señora, y junto ella también tenía la misma necesidad que yo, empezamos a buscar, y un día recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Wow. Y lo recibimos cuando en una pequeña campaña, recién aparecía Carlos Anacondia, y en una campaña pequeña, en una iglesia de Unión de Asambleas de Dios de Lomas de Zamora, en un terrenito, él estaba allí, terminó la predicación, se iba la gente, apagaban las luces, y entonces mi señora, que era mi novia en ese entonces, me dice, acércate, vamos a decirle que ore por nosotros. Y yo ya estaba enojado conmigo, con todo el mundo, porque quería recibir algo y no lo podía recibir. Entonces me acerco a Carlos, todavía no era conocido, él recién arrancaba. Le digo, hermano, yo estoy por terminar el seminario bautista, me van a mandar a una iglesia, tenía una invitación de una iglesia de Roca, General Roca en Río Negro, para ir como pastor. Y digo, y yo tengo un vacío, a mí me falta algo, no sé qué es, así medio fastidioso se lo contaba. Y él me dice, necesitas el bautismo en el Espíritu Santo. Pero yo no quiero hablar en lenguas, cerrá tus ojos, me dice, me puso la mano en la cabeza y caí hablando en lenguas. Así ocurrió con mi esposa y con 2 jóvenes más. Y a partir de ese día comenzó otra etapa en la vida cristiana, ¿no? Que nos revolucionó, ser llenos del Espíritu Santo por primera vez. Oscar, si tendrías que decirme qué tan importante es la llenura del Espíritu Santo, porque sabés que hay mucha gente todavía, Oscar, que miran al Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo como algo raro, como una experiencia de la que no quieren ser parte. En mi experiencia me salvó la vida, porque hasta el día de hoy es lo que me fortalece, me llena. ¿Qué le dirías a esas personas, Oscar, que por ahí saben que necesitan algo más, pero que tienen miedo de tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo?
Yo tendría más miedo, lo que le diría es no buscar la llenura del Espíritu Santo. Tendría más miedo de mirar la vida con una mirada poco espiritual, porque el Espíritu Santo es el que cuando nos llena nos da otra mirada más espiritual, ¿no? Hay todo un capítulo en 1 Corintios capítulo 2 que Pablo, que era intelectual, que era un hombre muy preparado en el Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento, que había tenido una revelación tremenda con Jesús, subió hasta el tercer cielo, pero él decía, habla en ese capítulo de que yo no voy con toda sabiduría humana, voy con humildad y con lo espiritual, con el poder de Dios, ¿no? Y eso está en el Espíritu Santo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de otras cosas. Puede ser conocimiento, puede ser tradición religiosa, evangélica, que no sirve, amontonamiento de años en una iglesia que no sirve por sí mismo. Lo que realmente sirve es la llenura del Espíritu Santo. Yo tendría más miedo de no estar lleno del Espíritu Santo realmente, porque es lo que necesitamos para vivir la vida del Señor Jesús. Que incluso, Oscar, necesitamos en la familia la llenura del Espíritu Santo para que incluso los frutos del Espíritu se manifiesten, frutos como la bondad, la fe, el amor. ¿Cuántas cosas que necesitamos que nos vienen a partir de la relación con el Espíritu Santo y con una rendición completa a Él? Mirá cómo será. Te cuento un poco y te respondo esto, si me permitís un minuto. Dale, esta es una charla de amigos. Somos bautizados en el Espíritu Santo, empezamos a orar por un montón de gente. Nunca me pasó lo que esos primeros años. Por quien orábamos recibió el bautismo del Espíritu Santo. Fueron un montón de personas, de distintas iglesias bautistas. El tema estaba que en un momento no se aceptaba estas cosas, la lucha espiritual con la fuerza del mal, los dones espirituales, el hablar en lenguas. En aquella época, en la iglesia bautista no se aceptaban. Entonces un día tuvimos que tomar una decisión y salir porque se iba a producir un corte o un conflicto en la iglesia donde estábamos. Así que con mi señora salimos y buscábamos otra iglesia donde ir y desarrollar, y yo había rechazado el ir a la iglesia bautista en Roca porque quería ver qué era lo que Dios quería de mi vida en este momento con esta experiencia con el Espíritu Santo. Salen un grupito de jóvenes y 2 o 3 adultos más que también, algunos fueron echados por hablar en lenguas, por reprender las fuerzas del mal. Yo entiendo, eran etapas, creo que es un poco la inmadurez de todo, ¿no? De los que creían en esto y los que creíamos en esto y los que no creíamos en esto. Pero al fin y al cabo, un sábado se comunican con nosotros un grupito y nos dice, así suelto, dice, ¿qué hacemos? Y le digo, bueno, mañana es domingo, vamos el domingo a juntarnos. Ahí tenemos unos terrenos al lado de la casa de mi madre. Vamos a juntarnos ahí, a orar al Señor, que Dios nos diga qué vamos a hacer. Inclusive pensamos ir a otra iglesia, ¿no? Y cuando ese domingo nos juntamos, ahí empieza, un 27 de abril de 1986, Dios nos visita, nos da palabra profética, confirma cosas y empezamos en un galponcito muy pequeño. Poníamos los ladrillos y una tablita para usar de banco, y ahí empezamos. Desde el primer momento que empezamos ahí se empezó a convertir gente. Wow. La obra ahí fue el Espíritu Santo, nos llevó a orar, a ayunar, a buscar al Señor. Los obreros míos, salvo uno que tenía 38 años, los demás eran de 26, de 24, de 20, de 18 años los obreros que tenía, todos jóvenes. Y yo tenía 28 años, mi esposa 25, casados hacía meses, el año anterior, pero meses de casados, sin hijos, así empezamos. Y por eso doy gracias a Dios por la formación que tuve en el seminario, que me ayudó para tener cosas en clara. Porque había una gran que las dos cosas son necesarias, ¿no? Creo que necesitamos la formación bíblica, necesitamos comprender bien lo que dice la palabra, porque finalmente a través de la palabra sabemos cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Pero también necesitamos el poder del Espíritu Santo, como vos decías. Pablo decía, yo no voy a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino voy con las palabras que el Espíritu de Dios me da, y cuando Dios me da la palabra por medio de su Espíritu, hay manifestaciones del Espíritu Santo, del poder de Dios. Yo creo, Oscar, que necesitamos
Las dos cosas poderosamente. Sí, sí. Sí, yo creo que ninguna de las dos solas funciona, o funciona de la mejor manera, es la combinación de las dos, ¿no? Y así que bueno, ahí empezamos y tuvimos un desafío porque Mármol, José Mármol fue cuna de curanderos, había curanderos muy famosos, venían de la Umbanda a desafiarnos. Bueno, algunos entraban y cuando entraban se caían, se manifestaban los demonios. Fue una lucha espiritual tremenda, pero una manera de ver el poder y la gloria de Dios. Mucha Wow. gente liberada, milagros, muchas conversiones. Los primeros años, desde el 86 en adelante, fueron tremendos. Empezamos a construir el salón, el que hoy tenemos, sin nada, porque empezamos sin nada, nadie nos mandó un dinero ni de Estados Unidos ni de ningún lugar para empezar. Fue todo la pasión de los hermanos, un grupo fiel, los que se iban Qué sumando. poderoso, Oscar, qué poderoso es cuando nos atrevemos a creerle a Dios. Yo te escuchaba hoy al principio de la charla, lo que es cuando vos estás dispuesto, vos decías, ni imaginábamos lo que Dios iba a hacer. Yo conozco la iglesia que pastoreás, Oscar, y es una iglesia pujante, creciente, que ha levantado líderes. Ahora, si te hubieran contado, no lo creerías, me imagino, ¿no? Aprovecho, Oscar, antes de que vos puedas seguir para saludar, está el presidente del Consejo Pastoral de Almirante Brown viéndonos, el apóstol Roberto Grillet, está saludándonos, así que los saludamos al apóstol Roberto Grillet. Bueno, Natalia Flores te saluda, bueno, en la Iglesia Cristiana de la Fe, por supuesto, en la que sos parte. Muchísima gente, Oscar, que está pendiente, está escuchando, está haciendo parte. Me quedo con esto, ¿no? Cuando estamos dispuestos y cuando estamos rendidos al Espíritu Santo, no hay límites. Uh-huh. No hay límites. De paso aprovecho a saludar a Roberto Grillet, pastor que lo conozco cuando llegó ahí a San José hace muchos años, una bendición. También interesante para invitarlo, Roberto, de paso hago una promoción por él. No, yo lo que digo es que si no hubiera estado esa llenura del Espíritu Santo, era imposible que hubiéramos empezado, y fue eso lo que nos dio. No estaba planificado nada. En realidad, todo lo que hicimos no iba para nada de acuerdo con los seminarios o el mercadeo o todo cómo plantar iglesias y qué detalles, que yo creo que hay un montón de cosas que tener en cuenta. Pero en realidad no las pudimos tener en cuenta porque Dios nos empujó a hacerlo. Y entonces empezamos. Y se fue armando y bueno, a mí la preparación me ayudó muchísimo, porque hay varias cosas que las tenía claras porque las había aprendido de otros hombres, varones que me enseñaron en el seminario y eso me sirvió. Y después, bueno, la llenura del Espíritu Santo, que también hubo pastores que me guiaron en esta nueva experiencia espiritual con el Espíritu Santo. Y bueno, ahí le dimos, sin tener idea de lo que iba a pasar, le creímos a Dios como quizás hoy no le creemos, digo yo, pues le creíamos a Dios en todo. Y así fue que nos metimos en un río y la verdad que la iglesia fue creciendo, convertía gente, hicimos el salón. Bueno, momentos maravillosos que hemos vivido gracias al Señor. Pero fue obra del Espíritu Santo. Si no hubiéramos estado llenos del Espíritu Santo, hubiera sido imposible. Fíjate que la palabra claramente nos dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, ¿no? Y un teólogo muy importante decía ya por el siglo XVIII, pobre el predicador, decía, pobre el predicador que predica la palabra sin estar bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, porque finalmente las almas se convierten por la convicción que el Espíritu Santo da y son transformadas por la obra del Espíritu Santo a través de la prédica y la exposición de la palabra. Pero qué importante es lo que vos estás destacando, Oscar, esto de ser gente llena del Espíritu Santo. Vos decías, soy pobre el cristiano que tiene miedo de la llenura del Espíritu Santo, en vez de tener miedo de una vida sin el Espíritu Santo. Sí, sí. Sí, yo creo que, bueno, haciendo un balance, en ese momento fue un mover, la década del 80, un mover muy grande, donde Ana Conti era el evangelista que llenaba lugares y muchos recibimos el
Juan, a través de su ministerio también. Y bueno, mucha gente, muchas iglesias tradicionales fue llena del Espíritu Santo y comenzaron muchas iglesias simultáneamente. En esa época, muchos pastores jóvenes, muchos obreros jóvenes hubo en ese momento, obreros y obreras jóvenes, que Dios, algunos hasta dejaron el estudio, ¿no? Wow. Hubo cosas no lógicas. Quizás hoy, en otro momento, uno piensa la vida de otra manera o la iglesia tiene otra mirada, pero la verdad que cuando interrumpe Dios, Claro, pero ahí que está, creo que lo que tenés... cuando somos capaces de entender la voluntad de Dios, cuando somos capaces de entender que eso que estamos por hacer viene de Dios. Creo que cuando ahí está esa seguridad, esa convicción, luego es confirmado también. Digo, tu vida fue una confirmación de eso. Anacondia, un hombre que le rindió su vida al Señor y se puso a predicar la palabra y miles se salvaron, digo, ¿no? Sí, por eso digo, creo que todo tiene que ver con el amor al Señor y con la llenura del Espíritu Santo. Si no lo hubiéramos, yo miro atrás, las cosas ilógicas que hicimos, pero locuras hicimos por el Señor, pero fue el Señor. Si uno las quiere hacer ahora para repetir métodos no serviría, fue algo de Dios, retiros espirituales. Pero ahí también está la dependencia del Espíritu Santo, porque Dios no repite cosas. Dios es un Dios no es un Dios innovador, hace nuevas cosas cada día, ¿no? Y ahí está la dependencia de nosotros al Espíritu Santo, de entender que no siempre Dios se va a mover de la misma manera. A veces, el gran problema que tienen muchos hombres de Dios y mujeres de Dios es que se acostumbran a un método que Dios les dio en un momento y luego hacen de eso una estructura de vida, y entonces Dios después quiere moverse de otra manera y ellos están atados a la estructura que ya tenían, ¿no? Y Dios es un Dios que hace cosas nuevas cada día, y ahí está la dependencia del Espíritu Santo que tenemos que tener, ¿no? Bueno, ahí dijiste algo clave. Venimos hablando hace años de un avivamiento, de un nuevo despertar espiritual, un derramamiento del Espíritu Santo. Pero a veces yo he visto, hermanos, que cuando Dios mueve algo en esa dirección, porque a veces creemos que Dios va a derramar de su Espíritu Santo, a haber un avivamiento, nosotros haciendo las mismas cosas y moviéndonos de la misma manera y hasta controlando las cosas de nuestra vida o de la iglesia. Y cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, si queremos que venga, tenemos que estar abiertos a que nos pase por encima. No nos va a dar el control. ¿Qué está pasando hoy con este tema del coronavirus, Oscar? Ni vos ni yo lo planificamos, pero yo estoy seguro que estaba en los planes de Dios y hoy mucha gente está experimentando un mover de Dios de la manera que menos pensamos, porque mucha gente hoy está experimentando un mover de Dios porque Dios permitió toda esta situación y mucha gente está buscando a Dios de manera diferente y no fue programado ni por vos, ni por mí, ni creo por ningún pastor, ¿no? No, seguro. Yo creo que tenemos quizás un mensaje para todos los que nos escuchan, nos están viendo, es ese, de que estemos preparados. Dios nos va a mover. A mí me movió la estantería. Si no, no hubiéramos arrancado con la iglesia en mármol. Y como a mí, a mi esposa y un montón de hermanos, y así un montón de lugares, obras que se abrieron en todo el país en la década del 80, fue por ese mover de Dios que a muchos nos interrumpió cosas personales y nos llevó a tomar decisiones radicales, ¿no? Y cuando viene el mover de Dios es así, y tenemos que anhelarlo y pedir que venga pronto ese mover de Dios. Y estar preparados, y es lo mejor. Si no caemos en lo de la vieja historia de la iglesia del Señor, que es, pasa el avivamiento y después empezamos a controlar, a manejar las cosas, viene un decaimiento espiritual, nos transformamos en culteros, no sé cómo ponerlo, pero empieza toda una cultura religiosa, y cosas que finalmente métodos, pobreza espiritual, falta de integridad, falta de consagración y falta de entender para qué estamos en la tierra. Hay muchos cristianos que ni saben por qué están. Entonces, creo que necesitamos, porque eso que pasó en la década del 80, principio del 90, después se fue diluyendo. Necesitamos que vuelva eso de nuevo, que es el mover de Dios, ¿no? Un derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos. Oscar, mira, estamos en el minuto 45 de la charla, todavía te tengo que hacer unas preguntas y tenés que compartir una palabra, pero una de las preguntas que te quiero hacer es, ¿qué son los pastores amigos para vos? ¿Qué son de este grupo de pastores
con los que nos reunimos todos los meses. ¿Qué representa para vos esto, no? Los pastores amigos y la posibilidad de estar comprometidos unos con otros en esto de orar uno por otro, alentarnos en la fe, pero también de pasar tiempo juntos, edificarnos, exhortarnos en el amor a Dios. Y para mí es muy importante. Creo que siempre buscamos en la zona de juntarnos, pastores, y en distintas oportunidades nos hemos reunido desde hace 30 años más o menos, venimos tratando de hacer una juntada. Estaba pensando y meditando el año 2001 con el pastor Juan Leiva, el pastor que es el suegro de Leo Chimeles, la Iglesia en Mármol, Refugio de Vida. Nos hicimos muy amigos, él está con el Señor ahora, y empezamos así a llamar a algunos colegas y a juntarnos, y empezamos medio a los ponchazos. Después yo me fui 4 años a Córdoba, estuve viviendo en Córdoba en La Falda, después volví en el 2007, seguimos y ahí empezamos a contactarnos, ahí aparecieron algunos pastores, pero éramos un pequeño grupo, luchando para que venga uno y otro, todos estaban ocupados, qué sé yo. Alguno venía, dejaba de venir, era un pequeño grupo. Hasta que hace unos años atrás eso explotó, ¿no? Somos un montón ahora de pastores amigos. Pero yo hoy pensaba y había notado, quiero hacer mención del pastor Juan Leiva, un gran amigo mío y de muchos, él hacía el trabajo que hoy hace Marcelo Fernández. Marcelo, era un pionero en esto de la unidad, ¿no? Y bueno, Juan Leiva era el que llamaba, no había wifi, no había internet, pero él llamaba por teléfono y nos decía, nos juntamos tal día, venga. ¿Qué tan importante es, Oscar, que como pastores o como parte del cuerpo de Cristo tengamos comunión unos con otros y la posibilidad esta, ¿no? De orar y de velar y de buscar juntos al Señor? ¿Qué tan importante es esto, Oscar? Yo creo que es tremendamente importante. Mirá, cuando una vez hace unos años atrás, que ya lo formalizamos, y fue en la iglesia bautista de la calle San Martín, donde estaba Marcos Gregory como pastor, allí fue cuando dijimos, un grupo, ¿qué somos? ¿Somos un consejo pastoral? No, dijimos. ¿Qué somos? ¿Somos de una denominación? No, porque venimos de distintos extractos. ¿Qué somos? Dijimos, y declaramos ahí, somos pastores amigos. De ahí nació Pastores Amigos. Somos un grupo de pastores amigos. Tal cual. Que de hecho la mayoría estamos en el Consejo Pastoral de Almirante Brown, hemos trabajado para que suceda. Pero yo hablo de lo importante que es que no haya pastores solos, Oscar, como tampoco debiera haber miembros de iglesia solos. Yo entiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que ningún miembro puede estar sano, fuerte, vigoroso y funcionando en el plan de Dios si está separado del cuerpo. No sé cómo lo ves vos a eso, pero para mí es muy malo ver cristianos que creen de que la vida cristiana se trata solo de creer y no de pertenecer. Yo creo que la vida cristiana se trata de pertenecer. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de un rebaño, como lo dice la palabra, de un edificio, ladrillos que están unidos unos con otros. Siempre que se habla de la iglesia, se habla de personas que están conectadas una con otra. Y los pastores también. Necesitamos estar en comunión con otros pastores, orar unos por otros. ¿Cómo ves esto vos, esta relación que debiera haber en la iglesia? No, yo creo que es fundamental. Muchos de nosotros pertenecemos a grupos, a familias de iglesias, Bautista, Unión de Asamblea de Dios, Comunidad Cristiana, Ríos de Vida, y tenemos nuestras reuniones, son muy importantes, de pastores de los distintos grupos. Pero este grupo, que es un grupo acá más zonal, que estamos todos, y donde no hay un compromiso formal, sino hay un compromiso de amistad, y creo de entender esto, que nos necesitamos. Me encanta que ahora, bueno, todos los lunes tenemos una reunión por Zoom con todos los pastores, que antes hacíamos una reunión presencial por mes en cada iglesia, ahora lo hacemos todos los lunes. Nos reunimos más que antes. Las presenciales es que comíamos muy bien después de la reunión, Oscar. Extrañamos eso. Pero bueno, vamos escuchando distintos colegas nuestros que agradecen la ayuda, el pertenecer, el estar, y cuántas cosas hemos hecho en común desde hace años, ¿no? Ayudándonos a distintos pastores con distintas dificultades, el sentir que tenés un pastor amigo,
Como decíamos, que algunas esposas nuestras se ríen cuando escuchan una conversación nuestra por la confianza que hay, por el diálogo que hay, la sinceridad que hay. No estamos para impresionarnos entre nosotros, sino estamos para amarnos, para apoyarnos. Yo el otro día escuchaba, de paso digo, al pastor Tino Rodríguez, que lo conozco hace muchísimos años, de la Iglesia Bautista, y lo escuchaba hablar, hombres que vienen con una trayectoria de hace años, que ayudan al cuerpo de Cristo y a otros pastores más jóvenes también como referencia, a poner un oído, a escuchar, a estar juntos. Creo que es fundamental, ¿no? Y también, Oscar, yo pienso en nuestras iglesias y en los miembros de nuestras iglesias. Qué bien me hace a mí, como parte de una iglesia, saber que mi pastor está rodeado de hombres de Dios que también están para ayudarlo, para corregirlo, para levantar sus brazos. Qué bien que nos hace estar en unidad, rendir cuentas también, porque al estar en tu presencia, yo me siento como en una rendición de cuentas, porque vos te vas a dar cuenta si yo estoy bien, si estoy mal. Qué importante es esta relación, ¿no? De no vivir la vida cristiana solos, mucho menos el ministerio. Mucho menos el ministerio que sabemos el peso que hay detrás de nuestras espaldas, Oscar. ¿Qué le dirías a esos pastores que ahora nos están viendo y que de repente están solos? Y yo creo que están solos por ahí por miedo, porque fueron traicionados, o porque no entendieron la unidad, porque cuando la Biblia dice bienaventurados los pacificadores, está hablando de hombres y mujeres que tienen que trabajar por la unidad. La unidad no es algo gratis, la unidad cuesta sacrificio, cuesta compromiso, cuesta perdón, cuesta un amor verdadero, pero los resultados que da la unidad, en la Biblia dice esto, conocerán que son mis discípulos, que se aman, ¿no? Así que yo no puedo imaginar la vida cristiana viviéndola en soledad. No, yo tampoco. Demos gracias y gloria a Dios porque tenemos la compañía de colegas, ¿no? Yo le diría a pastores que están solos, bueno, que se comuniquen con nosotros, que traten de estar con nosotros o con otros, pero que estén, que busquen pastores. Necesitamos, somos todos distintos, hasta quizás algún concepto doctrinal y seguro formas, tenemos muy variadas, pero no pasa por ahí la unidad pasa por lo más importante que es Jesús. Primero es Jesús y después las demás cosas. Lo demás son cosas que nos ayudan, uno ve cómo hace la obra otro pastor y te sirve, te amplía la visión, aprendemos unos de otros. Yo creo que, y está la contención, ¿no? Cuando alguien está enfermo con algún tema, todos los pastores ahí al pie del cañón, llamando, ofreciendo ayuda. Oscar, a mí me ha tocado en todos estos años que estoy con los pastores amigos, me ha tocado vivir momentos de salud o momentos de situaciones delicadas, y si hay algo que me ha ayudado a mí es que he puesto un mensaje en el grupo y saber que muchos pastores están nomás 2, 3 de la mañana, no importa el horario, pero ahí estaban para decir, ya estamos orando por vos, lo que sea, lo que necesites. Qué diferente es cuando sabemos que no estamos solos, ¿no? Sí, yo creo que la soledad es terrible. Y Dios por eso creó la iglesia que no es el templo, no es un salón, la iglesia son los hermanos, que a veces algunos se equivocan. La iglesia es los hermanos, somos la comunidad de fe que llamamos, las personas. Dios las creó y por algo Él dijo, son iglesia, somos iglesia y somos un cuerpo. Y nos necesitamos. Y un pastor que está solo es un peligro para su vida, para su familia y para la iglesia también. Hemos conocido casos de pastores que han estado solos y es muy difícil, es casi imposible y puede tener serios problemas, peligros muy latentes. Y hoy estamos, otra cosa que a mí me trae, de paso digo, cuando recibo el bautismo del Espíritu Santo, una de las cosas que Dios me marcó, para mí antes de el bautismo en el Espíritu Santo, me habían enseñado que la iglesia bautista, hermanos libres, eran más o menos parecidos a nosotros, pero el resto había que mirar los medios de lejos, ¿no? A los otros grupos, presbiterianos, pentecostales, había que mirar los medios de semi-hermanos. Cuando recibo el bautismo del Espíritu Santo, una de las primeras cosas que Dios me modificó y me habló, y por eso lo mantengo, es que somos uno, es la iglesia.
y que los nombres son cosas humanas, que yo pertenezco a un grupo, comunidad cristiana, pero no es la iglesia, es parte de la iglesia como cualquier grupo. Creo que hoy derribó, Dios, gracias a Dios que derribó todas esas cosas que nos separaban, que eran diabólicas. Podemos pertenecer a grupos, a familias de iglesia que tienen cosas en común y está bárbaro, pero esta identidad que gracias a Dios hoy en nuestro país, en casi toda parte del mundo, pero en nuestro país es muy fuerte. Hoy nos miramos todos como hermanos. Distintos, distinta gracia, distinta historia, pero somos hermanos, somos colegas, somos la iglesia del Señor, ¿no? Y eso tiene una potencia tremenda. Justamente, ¿no? El Señor viene a buscar a su iglesia, no viene a buscar grupos denominacionales, viene a buscar a su iglesia. Y nada mejor que pueda encontrar a la iglesia unida, a la iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia en misión, porque hoy hablaba mucho de esto, de propósito, de misión. Oscar, antes de que nos compartas la palabra, tengo la última pregunta. En el libro de Reyes, Primera de Reyes 8:17, dice la palabra de que Salomón dijo: David, mi padre, tuvo en su corazón edificar la casa del Señor. Salomón dice que pudo ver lo que había en el corazón de su padre, porque era muy claro lo que había en el corazón de su padre: construir la casa de Dios. Si hoy dejaras de estar, ¿qué dirían tus hijos que ven en tu corazón? ¿Qué les dejaría? ¿Qué dirían ellos? Papá tuvo en su corazón, o papá tenía en su corazón, en el corazón de papá había esto. ¿Qué será que dirán ellos? Habría que preguntarle a ellos. Creo que saben mis tres hijos que no me conformo, que quiero más, porque sé que hay más de Dios. Y ya estoy entrando en una edad, estoy viendo el horizonte cada vez más cerca, y sigo pensando igual, que hay más y que hay que ir tras eso. Quizás ellos tienen su respuesta, pero creo que lo que ellos ven, más que lo que digo, además de decirlo, es que hay más, y que hay que buscar más y que no hay que conformarse con lo que hoy hay, y ni con la historia de lo que se vivió. Yo vi cosas muy fuertes en todos estos 30 y pico de años, y en los primeros años fueron años gloriosos, pero yo quiero más y espero más, y sé que va a haber más, hay más. Como decimos muchas veces, ver en tu corazón un hambre y una sed de Dios profunda, una sed de ver su gloria, de experimentar más y más de Él, de ver más vidas transformadas. Sí. Creo, bueno, de paso pues te hago el pie para hablar un poquito de HLN, porque se nos va el tiempo, si me permitís después. Sí. Creo que ellos han visto y ven, han visto de cerca, como hijos de pastores han visto todo, ¿no? Lo bueno, lo malo de uno y las circunstancias que a veces nos tocaron vivir, injusticias, porque las hay, injusticia, incomprensiones, inmadurez de uno, de otro. Es la vida así. Pablo también decía que estaba lleno de esas cosas, es la vida así. Y bueno, lo que hemos querido es que ellos vayan mamando eso, ¿no? Y te digo de paso, porque no tengo mucho tiempo, si te hablo un poquito de HLN, que tiene que ver con uno de mis hijos, con Daniel, que es el director. HLN significa Hacia las Naciones, que es un centro de capacitación misionera de comunidad cristiana. En realidad son 3 centros, uno en Roca, Río Negro, Córdoba Capital y Mármol. En este año abrió Mármol solamente, este es el 6º año que el Mármol se abre, y durante un año vienen estudiantes de distintas partes del país y vienen también de Bolivia a estudiar, se los capacita. Bueno, vos sos uno de los profesores ya contratado todos los años. Esto es lo lindo también, que muchos pastores amigos, Marcelo Fernández, Juan Hidalgo, varios han ido a dar clase, ¿no? Bueno, la idea es capacitar a estos jóvenes, viven en instalaciones de la iglesia, las chicas por un lado, los varones por otro, con anfitriones y coordinadores que son estudiantes de HLN promovidos, y la idea es capacitarlos. Hay toda una tarea muy profunda de todos los días, tienen clases todos los días, y van, reciben desde lo tradicional en cuanto a teología, conocimiento de la Biblia, etcétera, etcétera, pero después hay un seguimiento y se trabaja mucho en el interior, en la espiritualidad, en la sanidad interior,
y se los capacita también en cuanto a la visión misionera, y hacen giras por todo el país, y también hacen una gira al monte, en Salta, donde visitan comunidades de aborígenes, y van a Bolivia también, generalmente a Santa Cruz y Cochabamba. Eso es, digamos, la práctica de lo que vienen aprendiendo, ¿no? Y es maravilloso ver cómo vienen los chicos el primer día, en marzo, y cómo en noviembre, cuando terminan las clases, verlos transformados totalmente. De paso digo, está abierto a todos los jóvenes, por ahora son jóvenes solteros, chicos o chicas, pueden consultarnos, está abierto a todos los jóvenes de toda la Iglesia del Señor, ¿no? Pero es una tarea tremenda, donde vemos una generación, ya hay cerca de 300 jóvenes que han pasado por los centros. Wow. Algunos son misioneros, son pastores, pastoras, otros líderes que están trabajando en distintas áreas. Ahora, qué hermoso equipo tienen, Oscar, porque tenés a Daniel, tu hijo, que también eso debe ser algo de lo cual te debes sentir orgulloso, ¿no? De poder ver la siguiente generación que ya está tomando la posta, que ya está involucrada en el servicio a Dios y en la preparación de la siguiente generación. Hay un equipo precioso ahí, que están al lado de estos chicos que vienen todo un año experimentando a Dios, pero este equipo está ahí pendiente en los detalles, llamando a los maestros, viendo que todo ocurra, que debe ser muy lindo y mucho gozo debes tener vos de poder ver todo esto, ¿no? Sí, obviamente uno quiere ver eso en los hijos, ¿no? El que sigan, que pasamos el testimonio, el palo ese que se da cuando se corre en la posta de 4%. Y bueno, lo están tomando. Gracias a Dios mis tres hijos, tanto Esteban el mayor como Dani, que está al frente de HLN, y Mariana. Y los tres están con vocación misionera. Mariana es con el esposo Denis, que Denis fue también HLN, estudiante de HLN, vino como estudiante y se terminó llevando a mi hija, se casó con mi hija. Ellos están al frente. Al frente. Peligro cuando discipulás. Yo lo disimulo bien, ¿no? En la secundaria, y se casó con mi hermana. Son los riesgos que se corren. No, estamos muy contentos con Denis. Ellos están al frente del Departamento de Misiones de la Iglesia. Bueno, están todos metidos con carga misionera, y es lo que tratamos de que sigan un poco lo que uno marcó, ¿no? Lo que uno vivió. Hay mucho más por desarrollar, hay mucho más. Sí, Oscar, pero la pasión, la perseverancia, porque acá lo que estamos queriendo contar es eso, ¿no? La historia de pastores como vos, que por su obediencia, por su pasión, por su perseverancia, su dedicación, nos permiten una nueva generación apasionada por Dios. Cientos de personas que van a continuar este camino, pero porque hubo y hay personas como vos, Oscar, que aman a Dios incondicionalmente, que lo dan todo por el Señor, que se la juegan, que se dejan llenar por el Espíritu Santo sin medida, y que a pesar de 34 años de servicio tienen hambre por ver la gloria de Dios, tienen hambre, que todavía creen que hay más. Eso es maravilloso. Pablo decía, yo olvido lo que queda atrás, porque creo que todavía adelante hay mucho todavía, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? Yo creo que este programa, Corazón para Buscar, está hecho para contar la historia de hombres como vos, de hombres como Tino, estuvo Bernardo, bueno, muchos pastores que yo creo que necesitamos contar sus historias de vida, porque nos inspiran, nos encienden, nos marcan un camino, y creo que eso sos, Oscar, y creo que hoy tenemos a un Daniel, y tenemos una siguiente generación, porque hubieron hombres como vos, que se la jugaron por el Señor. Vale la pena jugársela por el Señor. Sí, la verdad hay que jugarse por el Señor. Si no, no tiene sentido. A mí me da mucha lástima, mucho dolor ver a gente en nuestras iglesias no disfrutando de la plenitud de Dios, de lo que Dios tiene para su vida. La verdad, es lo más triste que hay, es un cristiano que no busca estar lleno del Espíritu Santo, que no busca comprometerse con Dios.
participar, darle migajas al Señor es lo más triste que hay, porque el resultado es una cosa pobre. Yo les diría, y bueno, alejate, andate al mundo, golpeate un poco y volvé, pero volvé con todo. No se puede a medias con Dios. A Dios y con lo que somos. No somos campeones de nada, somos personas que hemos venido con pecados, con debilidades, y Dios nos rescató, nos restauró, y seguimos siendo personas sencillas, con precariedades, pero que amamos a Dios, apasionadas por Dios y apasionadas por la visión de Dios también, ¿no? Yo creo lo mismo que vos, Oscar. No hay hombres extraordinarios. Sí hay una visión extraordinaria de Dios que seguimos y hay una pasión por Dios que nos consume, como a Jeremías cuando él dijo, traté de callar lo que había dentro mío, pero me fue imposible, ¿no? Y cuando estás apasionado, la pasión se nota. Tenemos unos minutos nada más. Quiero que vos nos compartas una palabra, que vos nos digas algo de parte de Dios y que Dios puedas orar por cada persona, que son, te puedo decir, son muchísimas la gente que estuvo toda esta hora y 10 ahí pendiente, nunca se detuvo la audiencia, está ahí pendiente, escuchando, atento. Ahí tengo a Ana María Casés que dice, el grupo de Misión Ágape te saluda. Pedro Escalada es un veterano de las Islas Malvinas, combatió allá, es un amigo mío, nos saluda. Bueno, Gómez, Jorge Arrieta, bueno, dice Oscar, qué grande, Dios te bendiga. Ana María Casés, bueno, mucha gente que ha estado a lo largo de toda esta hora, la pastora Viviana acá mandando saludos, el apóstol Grillel, Karina Aguilar, Lalo Lescano, Marcelo Burgos, Pedro Muñoz, el pastor Daniel Sánchez, bueno, el pastor José Favela, Edgardo Guzmán Valderrama, Sabrina Barria, bueno, muchísima gente, Oscar, que ha estado escuchando toda esta charla y que yo estoy seguro que se quedaron hasta el final porque como vos, saben que siempre hay más de parte de Dios. Aprovecho a saludarlos a todos, mandarles un abrazo muy grande y gracias por la paciencia, por escucharnos. Y gracias a Dios por tu vida. Ahora comparto algo, pero quiero decirte y decirle a quienes nos están viendo, escuchando, que lo que nos alienta también a algunos que ya somos veteranos es ver pastores como vos, y hay otros más, Marcelo Fernández, hay varios, otro más jovencito todavía como Marcos Gregory, hay tantos, con tantas ganas, también que le ponen fuerza, pasión. A nosotros nos hace mucho bien, a los Tino, a los Oscar, nos hace bien ver. Tino te va a decir que no se mete en esa, él no es de ahí. A Néstor Aguirre, de Ríos de Vida, nos hace bien ver que viene toda una camada con tanta ganas, con tanta pasión, porque vos sos un hombre apasionado también. Cuando pienso en invitar a alguien apasionado para que contagie pasión a la iglesia, te invito a vos. Así que prepárate que cuando volvamos a las reuniones te voy a invitar de nuevo. Pero es verdad, nos hace bien los que vienen ahí atrás, más jóvenes. La verdad que a mí me trae una alegría tremenda. Y después sé que viene otra camada más joven. Justo te iba a pedir una recomendación, no sé qué me decís vos, porque el otro viernes tengo un pastor joven apasionado, guitarrista él, de Flequillo, vive en Quilmes, dirige los devocionales del grupo, no sé qué tendrás para decirme vos, pero el otro viernes está Marcelo Fernández. No, la verdad va a estar buenísimo, Marcelo. Marcelo heredó el manto de Juan Leiva, el que nos llamaba y nos recordaba las reuniones y esta tarea que hace Marcelo Fernández, ¿no? Con el grupo Pastores Amigos, recordándonos siempre que tenemos una reunión a tal hora y algunos mensajes que necesitamos informarnos, siempre está atrás de todo, va a ser una alegría. De hacer flanes. También. No, pero va a ser muy lindo el viernes, De paso, reafirmamos que los hermanos lo escuchen el viernes porque va a ser muy de mucha bendición también escucharlo a Marcelo, Es una alegría tenerlo entre nosotros también. Hay un montón. Walter, gracias a Dios que está lleno de hombres y mujeres de Dios en nuestro medio, aquí en el Partido Almirante Brown, cerca. Hay muchos, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, si querés termino con una rápida meditación. Anoté 3 puntos.
Dale, claves. dale, vamos. El primero es un pasaje que lo uso mucho últimamente porque es como que creo que tenemos que quedarnos ahí. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Pablo, que estaba preso, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído, y como sé en quien he creído, estoy seguro, lo dice un hombre que está preso, que estaba preso, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Son tres frases que quiero dejarles a todos. Una es esta: yo sé en quién he creído. Pablo sabía en quién había creído. Yo creo que este es un tiempo que la iglesia del Señor tenemos que volver a intimar con Dios y a leer mucho la palabra del Señor. Yo digo últimamente, no hay que moverse por sensaciones, hay que moverse por convicciones. Que la convicción me traiga sensaciones y emociones, bárbaro, porque si yo estoy convencido que Jesús me ama y me conmueve, me afecta las emociones. Pero primero tienen que ser las convicciones basadas en la palabra del Señor, no en las sensaciones. Creo que en los últimos años se ha apelado a veces mucho sin querer a emocionalismos, a si siento hago, si siento respondo, si no siento nada no respondo, y la vida común no pasa por ahí, y menos la vida cristiana. La vida cristiana no pasa por lo que siento, pasa por lo que creo, por lo que creo que Dios quiere de mi vida, no importan las circunstancias, ¿no? Tiene que ver con convicciones. Es un tiempo donde la iglesia animamos a los hermanos a intimar con Dios y a leer su palabra, a profundizar, para tener claro en quién uno ha creído y saber los recursos que hay en Él, saber cómo podemos contar con Él y saber qué es lo que Él quiere en nuestras vidas y con nuestras vidas hacia los demás, ¿no? Lo segundo que digo es, después de eso, es la oración de Jesús. Juan 17, versos 22 y 23 dice, la gloria, ora Jesús al Padre, le dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros, le dice al Padre, somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad no es invento de consejos pastorales ni de los pastores amigos. La unidad está en el corazón del Señor. Amén. Y Jesús nos ve a todos como su iglesia. Y por lo tanto digo, sintámonos partes de eso. Y si una congregación está viviendo un momento glorioso, disfrutemos con ellos del momento glorioso. Y si está viviendo un momento difícil, suframos con ellos y acompañémoslo. Tiene que ver con esto, ¿no? La iglesia, la mirada de la iglesia del Señor. El Señor creo que mira la tierra, mira el mundo y ve una sola iglesia, no ve 2, 3 o 50. La importancia de esto, ¿no? Y lo último que digo está en Hechos capítulo 1, versículo 8, que tiene que ver con lo que hablamos. Las últimas palabras de Jesús les dice, pero recibirán poder, dice Jesús a los discípulos, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, no antes. No es marketing, no es mercadeo, no son tácticas humanas. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para hablar lenguas, para tener cultos maravillosos? Sí, en parte sí, pero no es eso. Jesús no dijo eso. Dijo, recibirán poder y me van a ser testigos en Jerusalén, donde viven, en toda Judea, en las regiones más alejadas, en Samaria, en otro país y hasta lo último de la tierra. Necesitamos buscar la promesa de la llenura del Espíritu Santo, no para sentirnos con alegría y con gozo y que nos vaya bien en la vida solamente. Jesús no vino para que nos vaya bien en la vida a nosotros, nada más. Vino para trabajar en nosotros, bendecirnos, pero bendecir a los demás. Esto tiene que ver que nos llena con el Espíritu Santo, pero para cumplir con la misión de Dios, de que toda lengua, toda gente, toda lengua, nación, etnia, adore a Dios. Ese es el objetivo. No estamos para que Dios me prospere y me vaya bien y me compre 0 kilómetros y tenga un muy buen trabajo y una linda casa. Está bárbaro y Dios lo puede dar, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que la gente conozca al Señor. Por eso estamos metidos mucho también en la misión translocal, porque entendimos esto.
predicamos acá, formamos discípulos acá y tenemos que ir a otros lugares, a otros barrios, a otras provincias y a otras naciones también. Y hay más de Dios. Hermosa palabra. Finalmente. Me encanta. Qué importante que en el tiempo que viene podamos saber en quién hemos creído, que podamos entender la importancia de la unidad y que podamos entender la necesidad que tenemos del Espíritu de Dios, de la llenura, de vivir una vida del Espíritu Santo, de modo que Él nos puede usar como quiera, cuando quiera, donde quiera, a la hora que quiera. Una vida sin límites, creo que eso hace el Espíritu Santo, ¿no? Nos libera de un montón de cosas, nos hace libre y nos da la capacidad, ¿no? de poder avanzar. Oscar, quiero agradecerte profundamente el tiempo que te tomaste en el corazón abierto. Quiero darte gracias, quiero saludar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Son una bendición. La verdad que los amamos. Con Viviana hemos tenido la bendición de ir a tu iglesia varias veces, estar con Norma, estar con Daniel. Son una bendición ustedes, ¿sí? La verdad que agradecer a este tiempo y vos podés orar por las personas que nos están viendo. Cómo no, y yo te agradezco a vos, Walter, por invitarme y bueno, por tu amistad y por tu participación. También agradecerle a Vivi, tu esposa, a tu hijito, que han pasado por distintas cosas en la vida y son un ejemplo de seguir adelante. Eso es saber en quién ha creído. Y la verdad que nos bendicen a nosotros también. Por eso los invitamos a HLN, por eso los invitamos a la iglesia, no es casualidad, porque eso es una bendición también. Muchas gracias por invitarme, es una alegría muy grande estar acá. Y bueno, oramos al Señor. Bueno, Padre, gracias por esta tarde, por este tiempo, con mi amigo Walter por compartir esta charla. Y gracias por Jesús, porque está con nosotros, porque nos ha cambiado la vida, porque has hecho cosas tan grandes en nosotros, Señor. Le has dado sentido a la vida, le has dado un rumbo a nuestra vida. Gracias por las cosas vividas, pero gracias por las que todavía faltan vivir. Gracias por el tiempo que viene. Gracias porque es verdad que hay más de vos, Señor. Hay mucho más. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre bueno, que bendigas a tu iglesia, a todos los oyentes, pero a toda tu iglesia en Argentina. Gracias. Y que vos nos prepares para el tiempo que viene. Te rogamos para que ese derramamiento de tu Espíritu Santo venga, Señor. Venga con todo muy pronto. Que nos atraviese, que nos llene, que nos santifique, que nos haga personas radicales, que nos juguemos por vos, que enciendas nuestro espíritu, nuestra alma, que podamos ser todos tus hijos en Argentina, hombres y mujeres, jóvenes, niños, apasionados por vos, Señor. Amén. Te rogamos que venga ese tiempo, un tiempo glorioso donde veamos tu manifestación y donde muchos puedan conocerte. Empujanos, Señor, a tu pueblo, a predicar, a mirar a los demás. Te rogamos para que en la Argentina se convierta muchísima gente y pedimos también que nos ayudes a enviar a misioneros, misioneras a distintas partes del país y del mundo entero, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y llenanos. Necesitamos, todos los pastores, todos los hermanos necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Lo anhelamos. Y acá estamos esperando que venga esa llenura contundente sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Dios. Y renová la fe. Renová la confianza en vos, en toda la hermandad, Padre bueno. En el nombre de Jesús, y extendé tu mano con señales y con milagros, si fuere necesario, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Oscar, muchas gracias. Gracias por este tiempo y gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias a vos, y a toda la audiencia. Un abrazo. Así pasaba el pastor Oscar Afre. Yo soy de las personas que creen de que hay vidas que tienen que ser contadas, que no podemos dejar de contarlas. Y la vida del pastor Oscar es una de esas vidas. Hay un líder muy importante a nivel mundial que dijo que el impacto de una persona se ve cuando no está. Y yo creo que muchos de estos hombres como Oscar, como Tino,
un día cuando no estén los vamos a extrañar profundamente, porque son hombres que con perseverancia, con amor, con pasión, con palabra de Dios, han edificado cantidades de vida, cantidades de vida. Y yo me siento honrado de ser parte de sus vidas y poder ser amigo de ellos, poder conocerlos. Así que este programa, Corazón Abierto, se trata de eso. Se trata de contar la vida de estos hombres, se trata de escuchar sus corazones, se trata de apasionarnos como lo hacen ellos, se trata de ser inspirado a través de sus vidas. Este programa a mí en lo personal me emociona, porque estoy seguro que van a pasar los años, voy a mirar estos programas y van a seguir impactando mi vida. Así que te espero el próximo viernes, que Dios te bendiga, que termines bien este día y que tengas un buen fin de semana. Nos vemos, iglesia, por supuesto, el sábado en el Zoom y el domingo en la reunión online. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo. Mañana los jóvenes tienen a las 5 de la tarde también su reunión online. Nos vemos. Bendiciones.